Estamos en el Parque del Retiro, cerca de la Biblioteca Eugenio Trías, y vamos a entrevistar a una persona que nos está ayudando para organizar la presentación del libro Querido José Antonio aquí en la biblioteca. Él es Antonio Ruiz Pascual. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, encantada de estar aquí contigo en este sitio tan hermoso en Madrid. Me han dicho que tú eres madrileño y que estás aquí haciendo actividades culturales desde hace muchos años. Cuéntanos un poquito qué es lo que tú has hecho, cómo comenzaste tú. Bueno, yo comencé desde niño a escribir y luego, bueno, a raíz de que, digamos, me iba enganchando más la literatura, pues luego que acabé en un colectivo, acabé en una agrupación de poetas en Madrid, en el Casco Viejo, que se llamaba el Rincón del Poeta, en el Casco Viejo de Madrid. Ahí nos juntábamos con otros poetas, leíamos nuestras cosas, ahí estuvimos unos años y a raíz de que estuvimos unos años ahí, pues yo formé mi propia asociación que se llama Arte Total y nace con la necesidad de ver que hubo una emigración muy fuerte hacia España, hacia Madrid, que era lo que yo conocía, pero fue generalizado en toda España y venían... ¿Qué vínculo tenía el movimiento Arte Total con el tema de la migración? ¿Por qué te interesó tanto? Bueno, porque descubrí que vi que llegaba mucha gente en ese badaje en ese badaje de inmigración, vi que llegaban artistas que su prioridad lógicamente era trabajar para mandar el dinero a sus familias, porque tenían que cubrir las necesidades básicas de sus familias allá. Pero yo lo que no quería que esos artistas se perdieran. Entonces, había poetas, había escritores, había pintores, había escritores, había fotógrafos que hizo Arte Total. ¿Y por qué se llamó así? Porque ayudamos al que era poeta pues a seguir reuniéndose con nosotros, a seguir haciendo su poesía, que estuviera publicando, a que tuviéramos unas lecturas y tertulias, al que era el pintor que preparaba una exposición de cuadros, al que era el fotógrafo igual y al músico al que siguiera tocando, que no se perdiera ese bagaje cultural que llegaba a ese país y al mismo tiempo lo enriquecía. Eso fue el inicio de Arte Total y lo hicimos durante unos años. Cuando ya digamos que Internet y la información cubre esa fase de Arte Total, porque ya Internet lanza mucha información y la gente ya puede moverse y puede ellos mismos crear esa necesidad que había, pues entonces Arte Total se reinvierte y entonces cubre otra necesidad, que es dar sin voz a los sin voces. ¿Qué significa esto? Pues cubrir a las asociaciones las asociaciones pues, de África o la de niños robados, o una serie de asociaciones que nadie las defiende o no tienen una voz, a que a través de la poesía y el arte se llega a la reivindicación. Y entonces lo que estamos haciendo es eso, reivindicar asociaciones que no tienen voz y a través de la poesía y el arte darles voz y contar su problemática a través de la poesía. Ahora, dime una cosa, ¿qué es eso de los CEPI? ¿Qué era bueno, eso? sí. Empezamos a montar esto en un sistema que sacó, digamos, la derecha, que se llamaron los CEPIs, y entonces era una manera un poco drástica, digamos, de separar a unos emigrantes con otros. Sacaban el CEPI de Perú y se reunían ahí los peruanos, el CEPI de Bolivia y se reunían ahí los bolivianos, el CEPI de no sé qué, una manera de separar a los emigrantes, ¿no? de que no se hiciera una masa conjunta, sino irlos separando y controlarlos al mismo tiempo. Yo trabajé en uno de esos CEPIs, que era el Centro Hispanoamericano, pero lo que hicimos ahí, porque uno de los que lo llevaba era peruano, lo que hicimos ahí es hacer nuestros actos de poesía, hacer nuestros actos y tal, y como había un limbo, digamos, nosotros hacíamos lo que queríamos hacer. Hacíamos un recital de poesía sin que nadie midiera las palabras ni que hubiera ningún tipo de censura. Hacíamos una exposición tal, solamente en una ocasión hubo una exposición de pintura y había un desnudo femenino y lo querían bajar. Entonces tuvimos que luchar para que ese autor que había traído ese cuadro no se quedara sin exponer, ¿no? Ya que estaba dentro de la exposición. Y logramos que se quedara el cuadro, pero luchando mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues
Eso eran los CEPIs de alguna manera. Y ahí empezamos con el movimiento de arte total, porque ahí íbamos poetas de distintas nacionalidades y lo que nos enriquecía era, pues, por ejemplo, si hacíamos un recital sobre un árbol, pues a ver recitar una poesía sobre un árbol, ver que lo hiciera un cubano, un peruano, un argentino, un venezolano y tal, ver la distinta variedad de tonos, de acentos y la manera tan diferente de poder describir las cosas, eso nos enriquecía en un léxico maravilloso. Y el poder combinar todas esas palabras y el poder combinar el lenguaje y el acento. Eso yo lo vi como una riqueza cultural enorme y que nos estaba viniendo a su país esa riqueza. Y yo supe aprovecharla en su momento y de eso me he nutrido. Tanto es así que yo he hecho un libro que se llama Tras la Torre de Babel, que es un libro que está traducido en tantos idiomas. Y ese libro está hecho por de amigos que hice en aquella época. Algún amigo inglés, algún amigo ruso, algún amigo y tal, porque no solamente ya colaboraban gente de Latinoamérica, sino colaboraba cualquier artista que venía de otro país y que se encontrara aquí sin ningún lugar donde hacer las cosas, se podía arrimar. Y ese libro que se llama Tras la Torre de Babel, pues está traducido por montones de amigos que en aquella época eran miembros y siguen siendo miembros de Arte Total.